Iglesia, Dios les bendice en este día jueves. Eh, Normalmente transmitimos los miércoles, pero hoy, hermanos, la verdad es que es un poco difícil lo que está pasando por acá. Mire, le platico un poquito. Lo que sucede, queridos hermanos, es que eh, aquí en Tampico está entrando la compañía de cable de internet Total Play. Tenemos la línea de Telmex y tenemos la línea de Easy, eh, que son las principales. Y bueno, hay otras más pequeñas. Pero ahorita se están peleando mucho, hermanos, pues el mercado de Tampico, que es un mercado bastante grande en cuestión de internet. Y la verdad es que están cruzando cables, están robándose postes, o sea, robándose en el sentido de que se cuelgan unas compañías de los postes de otras compañías y cosas así. Entonces nos estamos quedando sin internet por algunas horas, por algunos días. Hay áreas de la ciudad donde simplemente tienen semanas sin internet. Y cuando hay, pues no hay de la velocidad suficiente para poder soportar todo el peso de lo que hacemos aquí, por ejemplo, cuando estoy grabando en el negocio o cuando estoy grabando en la casa. Bueno, en el negocio, pues no sé, hay 5 o 6 computadoras conectadas al mismo tiempo, además de celulares. Y aquí en la casa, en mi casa que es su casa, pues hay mínimo 4 computadoras, o tablets, y aparte celulares también trabajando. La de mi esposa, la de cada uno de mis hijos. Mi hijo maneja al mismo tiempo 2 computadoras. Y bueno, entonces si no tenemos suficiente internet, nos es muy difícil que pueda soportar esto, que lo pueda este, generar, que lo pueda subir, para que YouTube lo analice a tiempo y lo mande. Entonces, hermanos, es por eso que ha habido ya muchas ocasiones, yo lo sé, y una disculpa, que hemos transmitido ya el jueves, o se ha pasado el video el jueves, pero la verdad, hermanos, son cosas que salen de nuestro control, aspectos técnicos, si usted gusta, y bueno, pero pues lo importante es que estamos aquí. Lo importante es que estamos con el corazón dispuesto como iglesia para escuchar, para hablar la bendita palabra de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, sea bienvenido, hermanas, sea bienvenida, familias de Dios con nosotros, Mante, Quintero y de otros lugares que también nos reciben, y lo cual le agradecemos mucho. Sean bienvenidos, muchas gracias. ¿Y por qué doy gracias? Porque la verdad es que es un privilegio hoy en día, es un honor el conocerles, y el que después de que se termina este estudio bíblico, usted suba un amén, usted suba un comentario, o simplemente usted haga usted practique lo que la palabra de Dios enseña los miércoles. Tristemente, hermanos, mucha gente se está alejando de Dios, mucha gente que aún conoce la palabra, hermanos, le está dando importancia poca o nada, y, y están buscando otras cosas. Y bueno, estaba profetizado, dice la palabra del Señor en los Evangelios, que dice: en aquellos días se juntarán muchos, porque tendrán, dice, comezón de escuchar, pero no de escuchar la palabra de Dios. Y hoy en día estamos muy preocupados, porque hay mucha gente que ahora con la pandemia empezó a escuchar otras voces, otro evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo, y ahora están enfrascados ahí. Y bueno, pues estamos preparando un material. A partir de enero estaremos hablando de las sectas, de cómo han evolucionado y de cómo, hermanos, están engañando a la gente. Escuche bien, engañando a la gente, hablándole de un Jesús y hablándole de un Dios, pero no es el Jesús de la Biblia. No están hablando del Dios trino y uno. No están hablando, hermanos, de la verdad. Están hablando una blasfemia, y la gente no se está dando cuenta, y la gente está yendo tras esos pasos. Así que es preocupante, y por eso, como pastor, como directiva de la iglesia, como iglesia, eh, con la ayuda de Dios vamos a comenzar esa serie de estudios sobre las sectas, sobre religiones, y yo espero que a usted le interese, y, y andemos en la verdad. Dice el apóstol Pablo: mucho me alegré cuando me dijeron que andaban en la verdad.
Así que hermano, yo espero que usted esté interesado en conocer y en andar en la verdad, porque el Señor Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos por ese tiempo que nos das de unirnos a través de este medio para hablar tu palabra bendita y santa, Señor. Toca la vida de tu pueblo, que quien está viendo este video, toca mi vida, Señor, y permítenos juntos explorar, Señor, estudiar tu palabra santa y aprender de ella. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, acompáñenme a leer el pasaje de Juan, hermanos, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8, hermanos. Solamente San Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Yo espero que usted tenga su Biblia, ya sea física o digital, a la mano, y la comparta con su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, su vecino, su amistad, alguien que tal vez hoy esté en la casa y usted lo haya invitado, y decirle, mira, solamente es media hora, ven, vamos a escuchar la palabra, y tal vez, después de esto yo te invito a cenar, o te invito unos elotes de la plaza, que están bastante buenos, o donde usted quiera, o un cafecito en su casa, pero vamos, hermanos, a leer la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Le parece? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 8, dice así. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. El miércoles pasado, la semana pasada, acabamos de ver lo que es el llamamiento que Dios hace. Primero hablamos del llamamiento externo y después hablamos del llamamiento interno y decíamos, o lo definíamos, que no es otra cosa más que el llamamiento externo efectivo en la vida de la persona, en la cual se le da la fe para creer en el Evangelio de Jesús, la conciencia para arrepentirse del pecado y el entregarse a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasa después de que alguien recibe este llamamiento, es efectivo, se ha entregado al Señor Jesús, como pasó con usted y como pasó conmigo hace muchos años? Bueno, viene algo, hermanos, que se llama regeneración. Es algo que se aplica a nuestra vida, hermanos. Y bueno, la regeneración, queridos hermanos, en este sentido, de una manera muy restringida, significa que es el hecho divino. La regeneración se define así: el hecho divino por el cual se implanta en el hombre, es decir, en usted y en mí, el principio de la nueva vida. La regeneración es el hecho divino por el cual se implanta en el hombre o en la mujer el principio de una nueva vida. Es decir, no es algo que usted y yo hayamos conseguido, logrado u obtenido por buenas calificaciones, por un buen comportamiento. No. Recordemos que éramos pecadores, que somos pecadores. La única gran diferencia es que antes de conocer a Jesús, nuestro pecado nos separaba completamente de Dios. Y ahora, conociendo a Jesús, ese pecado ha sido lavado, ha sido perdonado por Él. Y Dios no quiere que sigamos ese camino equivocado por donde hemos andado mucho tiempo, por lo cual implanta, es decir, nos coloca en nuestra vida, y no es a petición, no es voluntario, no es negociable. Se implanta en nuestra vida, obviamente de una manera dulce, hermosa, satisfactoria, un principio. ¿Cuál es ese principio? El principio de la nueva vida, dice aquí el significado, hermanos. Así que, hermanos, ese principio lo que empieza a hacer es que, como ya está en nosotros el Espíritu Santo empieza a gobernar la disposición de nuestra alma.
la disposición de nuestras voluntades, la disposición de nuestras emociones. Por eso es que algo de lo más maravilloso que puede existir es cuando una persona se entrega al Señor, acepta al Señor, recibe al Señor, porque poco a poco empezamos a cambiar. Y aunque faltan muchas cosas nosotros por cambiar, eh, lo más importante, el paso más importante, hermanos, es que empezamos a buscar de Dios, empezamos a ir al templo, empezamos a leer la Biblia, empezamos a cantar, a adorarle, nos empezamos a gozar en la convivencia entre los cristianos, entre los hermanos. Podemos seguir siendo enojones, vamos a seguir siendo algunos aún un poco mal hablados, otros aún seguirán siendo un poco mentirosos, otros seguirán siendo un poco, no sé, usted ponga el adjetivo que usted quiera colocar ahí, pero la gran diferencia es que empezamos a buscar de Dios, poco a poco, y nuestra vida va siendo transformada también poco a poco, porque el principio establecido en nosotros, implantado en nosotros, de una nueva vida, empieza a tomar ese poder, esa fortaleza. Lo quiero ejemplificar como cuando hay un cambio de corazón. Una persona con un corazón enfermo, con un corazón cansado, es una persona que ya no puede hacer muchas cosas por sí mismo, está limitado, solamente puede hacer ciertas actividades, tiene que estar con mucho medicamento, con ciertos alimentos, con muchos cuidados. Antes de Jesús así estábamos, o sea, nuestra vida era una vida limitada, una vida enferma, una vida que para vivir teníamos que pecar, en muchos sentidos. Cuando el principio de la regeneración nos es implantado, es como si nos hicieran una operación donde nos quitaran el viejo corazón, el cansado corazón, el pecaminoso corazón, y ahora se nos implantaron un corazón nuevo, un corazón vitalizado, un corazón fortalecido, un corazón lleno de energía, y un corazón que va a buscar siempre hacer la voluntad de nuestro Dios. Así es la regeneración, queridos hermanos. Por eso es maravilloso. Es algo único, algo especial, y algo que tratamos de explicarlo de esta manera tan sencilla, pero la verdad es que solamente Dios lo puede hacer en su infinita sabiduría y en su infinito amor hacia nosotros, queridos hermanos. ¿Qué más es la regeneración, hermanos? Bueno, es el nuevo nacimiento, es la manifestación de la nueva vida, hermanos. Empieza a haber un cambio en nuestra vida, nuestra alma ya no es gobernada por el pecado, ya no es gobernada por el mal, y por consiguiente, hermanos, afecta al ser humano, y poco a poco, hermanos, de una manera gradual, dosificada, va dando paso a la santificación. Es decir, esa nueva vida nos va llevando a tener una vida diferente, actos diferentes, un testimonio diferente, y diferente en el sentido a que ya no somos pecadores conscientes y complacientes, sino que somos ahora pecadores que nos dolemos y nos arrepentimos del pecado y procuramos cada vez más alejarnos del pecado. La práctica del mismo cada vez es más alejado, es más distanciado una ocasión de otra ocasión, y sobre todo que pasamos de la muerte a la vida. Así que, hermanos, esto es la regeneración. ¿Quién es el autor de la regeneración? ¿Quién es el que implanta esa nueva vida en nuestras almas? Bueno, pues es Dios, hermanos. La escritura que acabamos de leer, hermanos, nos dice que a través del Espíritu Santo se hace esta. Si leemos otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 5 al 8, nuevamente se lo leo, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, dice de él, Espíritu. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién ejecuta esta regeneración? Bueno, es Dios, a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, aquí hay algo importante. Los arminianos, ahora, ¿quiénes son los arminianos, pastor? Bueno, Arminio fue un hereje del siglo segundo, que hoy en día los testigos de Jehová, que hoy en día los sabatistas, están tomando su herejía. Escuche bien, es un adelantito nada más de lo que vamos a ver en enero. Los testigos de Jehová, los sabatistas, están tomando la herejía de Arminio y la herejía de otros más, y diciendo que Jesús vino, pero no vino en forma de naturaleza humana. Simplemente con eso, si usted ha entendido el Evangelio, es una tremenda blasfemia en contra de nuestro Señor. Porque uno de los principios para que nuestros pecados fueran perdonados en la cruz del Calvario es que, hermanos, Jesús tenía que pagar, que sufrir lo que nosotros teníamos que sufrir durante toda la eternidad. Así que ellos, hermanos, dicen todo lo contrario, de que el Espíritu Santo es el que ejecuta en nosotros esta regeneración. Ellos dicen que el hombre es el que decide empezar a ser bueno y por eso va cambiando. Lo cual, hermanos, es una tremenda mentira. No hay hombre bueno, dice la palabra, no hay ni siquiera uno. Y yo creo que nuestra sociedad lo ha comprobado, sin duda alguna. No hay ninguna cooperación, hermanos, entre el hombre y Dios en la obra de regeneración. Tampoco la hay en la conversión. Es decir, hermanos, la regeneración en el sentido más estricto, decíamos, es la implantación de la nueva vida en el alma. Por tanto, es una obra directa e inmediata del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que, hermanos, ¿quién es el autor? Bueno, Dios. No hay vuelta de hoja. Jamás permita que le digan, bueno, es que depende de ti. Es mentira. Si dependiera del hombre, el hombre, hermanos, no es capaz de regenerarse por sí mismo. Tal vez me va a decir, bueno, pastor, usted nos pone muchos ejemplos de películas, de series, y pues sí. Y la verdad es que no me la pase viendo películas o series. En estos días no he tenido ni 5 minutos, se lo digo así, y tengo de testigo a Dios, para ver la televisión. Lo que pasa es que, bueno, bendito Dios, me da una memoria buena hasta cierto punto, y esto que les voy a platicar lo vi hace, no sé, 10 años, una película que se trataba de un experimento. Este experimento se trataba de que metían a la cárcel a 10 hombres buenos, y 10 hombres malos eran quienes lo cuidaban. Lo normal es todo lo contrario, que los hombres malos estén encarcelados y los hombres buenos, entre comillas, estén cuidándolos. Aquí no, el experimento era todo lo contrario. Y la verdad es que al final de esta película, los hombres buenos eran peores que los hombres malos. ¿A qué se debía? Bueno, la película lo que dice es que la convivencia, la ansiedad, el estar ahí, la ociosidad, muchas cosas llevaron a los hombres buenos a ir buscando maneras de hacer cosas malas, y al final todos se convirtieron en malos y terminaron destruyendo a los hombres malos para poder escapar de ese lugar. Así que la historia humana, hermanos, es un gran testimonio de lo que le acabo de platicar a usted. Así que, hermanos, el hombre no puede hacer nada por su regeneración sin Dios.
Con Dios, hermanos, Dios todo lo hace nosotros y más cuando nosotros ponemos de nuestra parte todo lo posible. Así que ahora vamos a hablar un poquito del lugar y de la necesidad en el orden de salvación. Hablar de la regeneración. Lo acabamos de ver, el Señor Jesucristo dijo, de cierto te digo, que es uno de los principales juramentos del pueblo judío. Y Jesús dice, una vez más en Juan capítulo 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, si no eres regenerado, no vas a entrar al reino de Dios. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Bueno, implica que no todo el que va al templo va a entrar al reino de Dios. Que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Hace muchos años, una vez creo que ya les platiqué esto, un hermano Enrique, no sé, hermano Enrique, si me está viendo por ahí, un saludo para usted, que el Señor le bendiga junto a su esposa Gaby, a sus hijos, Emanuel, que era el menor, su hija, que era la mayor, en aquel entonces ya casada, con el esposo de ella y la niña. Dios los bendiga grandemente, hermanos. No sé en dónde estén ahora, no sé si sigan en Mante, si siguen en Mante, espero un día verles por ahí. Pero él me decía, pastor, fíjese que estuve hablando con mis hermanitos y precisamente hablaba de los testigos de Jehová. Y le puse el alto, le digo, un momento, los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Ay, pastor, no diga eso. No, no, sí se lo digo. Porque están yendo y están pisoteando el nombre de Jesús. Están invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, dice, entonces son como primos hermanos, ¿verdad? Digo, no, tampoco son primos hermanos. No son primos hermanos ni primos lejanos, le digo siquiera. ¿Por qué? Bueno, hermanos, por algo muy claro. La palabra de Dios dice, el que no naciera de nuevo, el que no tuviese implantada el nuevo nacimiento, una nueva vida en él, una regeneración completa, hermanos, bueno, pues simple y sencillamente, hermanos, no puede entrar al reino de los cielos. Le voy a leer lo que apunté aquí que me parece importante. Dice, esto se saca del hecho de que somos por naturaleza muertos en nuestras culpas y pecados y debemos ser dotados con una nueva vida espiritual para poder gozar del favor divino y de la comunión con Dios. Si no tenemos una regeneración, hermanos, simplemente no podemos tener una vida espiritual. Por eso Jesús decía, lo que es nacido de la carne, dice, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si nosotros no estamos regenerados, si nosotros no tenemos la nueva vida implantada en nosotros, hermanos, no vamos a poder ser espirituales. Y para ser espirituales, hermanos, es la única manera, no hay otra manera. No importa que usted se vaya al Himalaya y esté allá meditando y tenga 20 años haciendo yoga y se haya ido por toda India y por toda África para encontrarse a usted mismo, o se haya ido al Tíbet, como mucha gente lo hace. Hermano, sin la regeneración implantada por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, no hay vida eterna, no hay salvación, no hay, hermanos, entendimiento hacia nuestro Dios, porque necesitamos ser espirituales para entender al Espíritu Santo de nuestro Dios. Si no es así, hermanos, entonces, simplemente la gente, por eso le digo que no todo el que vaya al templo, o no todo el que diga Señor, Señor, será salvo, porque muchos sí lo hacen, pero digo, muchos lo hacen en el sentido de que van al templo y le dicen Señor, Señor, pero su vida no cambia. Prefieren otras cosas, dan más importancia a otras cosas que buscar a Dios. Y se justifican, y la verdad es que los justificantes es lo peor que puede existir. Yo en mi casa veo un mensaje, un pastor con tremenda unción. Yo en mi casa leo la Biblia. Yo en mi casa hago oración. Yo en mi casa
Hermanos, seamos sinceros. Si usted no tiene el deseo de estar con el pueblo de Dios, simplemente no es un cristiano. Así es simple y así es sencillo. ¿Es duro, pastor? Sí, esto es duro. Sí, es muy duro porque la verdad, hermanos, es que no podemos jugar. No podemos pensar que tenemos mucho tiempo todavía para hacer lo que es correcto delante de Dios. La verdad es que la vida se nos puede ir en cualquier instante, hermanos, en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si no hemos entendido el llamado de Dios, si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y como Salvador, y si no se le ha implantado el principio de la regeneración, hermano, usted puede ir al templo que usted quiera, usted puede cantar lo más bonito que usted quiera, usted puede saberse la Biblia de memoria. Los demonios también conocen la palabra, dice, y tiemblan. Usted y yo muchas veces no temblamos ante la palabra de nuestro Dios. Ellos sí tiemblan, pero aunque tiemblen no serán herederos de la vida eterna. Así que quisiera continuar aquí, hermanos, pero el tiempo se nos va. Vamos a hablar, hermanos, próximo miércoles, y si Dios nos lo permite, si el Internet nos lo permite, con la ayuda de Dios, sobre qué es primero, el llamamiento o la regeneración. Eso es lo que veremos el próximo miércoles. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a concluir este tiempo. Yo espero que sea de bendición la enseñanza, espero que sea suficientemente clara. La verdad es que estos temas a mí no me gusta irlos avanzando y avanzando y avanzando. Trato de poner todos los ejemplos posibles porque esto es doctrina pura, hermanos. Lo que usted está escuchando es lo que como pastores estudiamos durante 4 o 5 años en un seminario que se llama Teología Sistemática. Y lo que estamos viendo es lo que es la soteriología. Hemos estado hablando de la cristología, pero la cristología se enlaza con la soteriología. Pastor, ¿qué es la soteriología? La soteriología es lo que Jesús hizo por usted, pero ahora aplicado a su vida, que es la salvación. Así que el próximo miércoles continuamos. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido estar unidos, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Ahora bendícenos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús, permitiéndonos, Padre Santísimo, comprender tu enseñanza y, buen Dios, el poder, Señor Celestial, llevarla a cabo en nuestras vidas. Ser agradecidos, Señor, por tanto amor que tú nos has dado. Bendice a tu iglesia, Señor, allá en Mante, en Quintero, en todo el mundo, Padre Celestial. Bendice cada familia, cada matrimonio, cada hijo tuyo, Señor nuestro. Y ayúdanos siempre a vivir guiados por tu Espíritu Santo. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su divino y Espíritu Santo, hermanos, sea con cada uno de ustedes, sea con su familia, sea con nuestra amada iglesia y sea con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Hermanos, antes de que se me olvide, pues, todavía tenemos la noche invernal, tenemos la Navidad en casa que esperamos poder llevar a cabo este año en uno de los hogares en Mante. Tenemos el viernes 17 o el sábado 18 en la noche. Yo les decía en el mensaje, con todos los cuidados, con todo el protocolo necesario. Mire, yo entiendo todo lo que está pasando, yo se lo decía el domingo. Ahora una nueva variante, la Omicron, que es aparentemente más contagiosa y que viaja en el aire, y que todo lo que usted me quiere explicar yo se lo acepto. Pero también le acepto que mi Dios es más poderoso, es mucho más grande que cualquier pandemia con todas las variantes. Así que, si usted es de los valientes de Dios y usted quiere aceptar en su casa esta noche de Navidad, comuníquese con cualquier hermano de la directiva, ya sea la hermana Adriana, sea la hermana Piedad, sea la hermana Rosita, sea Héctor, la hermana Carmen Luz o con un servidor.
o háganoslo saber a través de WhatsApp, ya sea en el grupo de la iglesia o WhatsApp personal. Y hermanos, tampoco quiero que se preocupe por la cena y un gasto, no. Queremos solamente tener una noche como iglesia para adorar a nuestro Dios en ese sentido. Pero está en la mano de Dios todo esto. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximo domingo. Ya entramos en vacaciones en la cuestión de la clase de las 10 de la mañana. Próximo domingo no hay clase de las 10 de la mañana, pero sí tenemos el culto de adoración a las 11. Así que yo espero, hermano, que usted pueda estar ahí y juntos alabar y exaltar a nuestro Dios. Bendiciones.